Quiero darle la bienvenida mientras se continúa la votación a Camilo Ospina. Él es diplomático, político colombiano, exministro de la Defensa, entre otros cargos que ha ocupado. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias a ti. Te cuento también que yo fui embajador en la OEA, entonces de lo que vamos a hablar tengo amplio conocimiento. Precisamente por eso hicimos contacto con usted, señor Ospina. ¿Es la OEA el foro pertinente para discutir esta situación que se ha presentado entre Colombia y Venezuela? Pues es la institucionalidad continental. La OEA es la organización más antigua del continente y es la que agrupa regionalmente a todos los países. Son 34 países los que están representados allí y obviamente es el foro político por excelencia. Le guste o no a Venezuela, es el foro existente. UNASUR es otro foro también existente, por supuesto, pero por digamos, la institucionalidad de la OEA, la existencia de una Carta Democrática, la existencia de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la existencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace que la OEA tenga una institucionalidad mucho más fuerte y además que estemos recorriendo un mecanismo que es conocido. Es decir, las grandes crisis del continente se han enfrentado mediante reuniones de cancilleres y no va a ser ni la primera ni la última que va a existir. Ahora, usted ha usado la frase le guste o no a Venezuela, pero a ver, digamos que los acontecimientos señalan que a Venezuela le gusta la OEA cuando hace un pronunciamiento que le favorece, que a Venezuela le gustó la OEA, por ejemplo, cuando no se dejó intervenir a María Corina Machado para hablar de las protestas del año 2014. A Venezuela le gusta o le gustaba la OEA cuando Insulza prefería asumir posiciones neutras, pero en este momento en que hay pruebas, que hay videos, testimonios de lo que ha ocurrido con colombianos que han sido deportados de Venezuela a Colombia, pues a Venezuela no le gusta la OEA. Lo que quiere es descalificarla como lo hizo Nicolás Maduro la pasada semana. Tú tienes un diplomático profesional, Roy Chatterton, como embajador en la OEA, que es un hombre que es gran conocedor de las técnicas diplomáticas para manejarlo. Pero yo creo que es prácticamente imposible que logren bloquear en esta oportunidad la reunión de los cancilleres por una razón básica. No va a haber una decisión de fondo, pero va a haber un debate de fondo y lo que se hace fundamentalmente es colocar en la mesa de la diplomacia continental los hechos. Es decir, hay una violación clarísima de derechos humanos, hay un país que está persiguiendo a los ciudadanos de otro país en la región y eso es absolutamente único, eso no ha ocurrido nunca, nunca en el continente latinoamericano había existido un país que tratara de perseguir a los ciudadanos de otro país. Eso no tiene antecedente. Y pensar que si ocurre hoy con Colombia, mañana puede pasar con Brasil y a Surinam pues ni hablar, o a Grenada o a Guyana pues con muchísima mayor razón le podría llegar a ocurrir lo mismo. Hay que tener en cuenta que la institucionalidad tiene que imponerse y la OEA tiene que pronunciarse sobre lo que es válido y lo que no es válido en términos de relaciones internacionales e inclusive de política interna. Ahora, señor Ospina, ni más ni menos que lo que ha ocurrido con la oposición política en territorio venezolano, que ha sido perseguida, acosada, encarcelada. Sí, por supuesto, pero ahí, digamos, el tema concreto es que ellos rompieron la institucionalidad porque se salieron de los instrumentos de protección. Ellos salieron del sistema interamericano de derechos humanos a retirarse de la Comisión Interamericana y de la Corte. Pues obviamente no hay quien los sancione, porque con claridad absoluta la persecución de la oposición en Venezuela es claramente violatoria de los derechos políticos de los venezolanos, es claramente violatoria de la Carta Democrática, es claramente violatoria de prácticamente todos los principios internacionales de conducta política. Ahora, las acciones que establece Maduro uno los entiende en el contexto de política interna. Nosotros entendemos que lo que él está haciendo es tratando de conseguir una excusa para aplazar las elecciones. Lo que Maduro, a nuestro entender, está buscando es fundamentalmente poder precisamente esquinear sería un término que quisiéramos colocar en una esquina donde no pueda maniobrar a la oposición. Eso es lo que está buscando él. Él claramente tiene que buscar cómo aplaza esas elecciones porque las va a perder. Y en el peor de los casos va a tener que hacer un fraude enorme para poder ganarlas. La excusa colombiana es un perfecto mecanismo para tratar de hacerlo. Ahora, señor Ospina, ¿qué efecto puede tener sobre Nicolás Maduro o sobre el gobierno de Venezuela un pronunciamiento de la OEA? Si
en las ocasiones en que la comunidad internacional se ha pronunciado, pues Maduro simplemente ignora o mira hacia otro lado. Mira, eso es como los criminales cuando violan la ley. Quizás no lo capturen en la primera oportunidad, quizás no lo capturen en la segunda, pero es imposible evadir la ley. Eso no funciona. Aquí estamos haciendo es simplemente una estructura dentro de la cual estamos dando pasos dentro de la institucionalidad internacional. El ir a la OEA es fundamentalmente el primer paso mediante el cual se está dejando una constancia de lo que está ocurriendo y en el tiempo las constancias se irán acumulando. Él puede negarse durante mucho tiempo y puede obviar lo que está ocurriendo allí, pero en el tiempo tendrá consecuencias y se está preconstituyendo el proceso que tendrá que afrontar más adelante inevitablemente. Uno no puede pensar que viola las reglas democráticas, uno no puede pensar que viola las reglas internacionales, uno no puede uno puede pensar que viola los derechos de la gente y no pasa nada. En el tiempo se hace, pero si no creas el antecedente, si no dejas la traza de lo que está ocurriendo y si internacionalmente no queda registrado, más adelante no podrás reclamar. ¿A dónde puede llegar esto? A nivel institucional no muy lejos. La OEA no tiene poder para imponer sanciones, para establecer restricciones, pero los demás países sí. Eventualmente pueden venir bloqueos económicos, eventualmente pueden venir bloqueos diplomáticos, eventualmente pueden pasar muchas cosas y si avanza la situación y la conducta de Maduro sigue en estas condiciones, en algún punto podría llegar a estar aislado internacionalmente. Ahora, ya que usted menciona otros países, le pregunto, ¿no resulta para algunos vergonzoso que cancillerías como la de Brasil, por ejemplo, no se hayan pronunciado en relación a lo que ha ocurrido? Itamaraty, le digo a los oyentes, Itamaraty es el nombre de la Cancillería brasilera y es como se le conoce normalmente en el mundo internacional. Itamaraty normalmente trata de ser muy prudente, tan prudente que llega a ocultar hechos tan graves como lo que están ocurriendo y a tomar posiciones que en el día de mañana le quiten credibilidad a sus posiciones y a su acción. Claramente Brasil no quisiera meterse en un conflicto entre dos países como Colombia y Venezuela, aún bajo perjuicio de los ciudadanos y aún si hubiera unas violaciones tan graves a la ley como las que están ocurriendo en este momento. Nosotros lo que pensamos es de alguna forma, como lo decía el expresidente de Uruguay, que en algún punto de la vida la diplomacia tiene que acabar y alguien tiene que afrontar la realidad y decir las cosas como son. Algunas veces decir las cosas como son es más diplomacia que la diplomacia de ocultar y de callar. Y una última pregunta, señor Ospina. Hemos visto cómo la revolución bolivariana ha ido avanzando en actitudes y acciones que le han dejado expuesta ante la comunidad internacional. Esto que ha ocurrido con la deportación de ciudadanos colombianos a Venezuela, ¿piensa usted que hace un punto y aparte? Yo creo que es un avance sustancial sobre lo que venía ocurriendo y es un punto en el cual se empieza a hacer absolutamente evidente la arbitrariedad absoluta del gobierno venezolano. Yo creo que antes de empezar el diálogo hablábamos sobre lo que acaba de decir Maduro, sobre el intento de homicidio que se está planeando contra él y dice que es con el visto bueno del gobierno colombiano. Eso es demencial. Eso es demencial, es decir, pensar que el gobierno colombiano se está involucrando en un atentado contra Maduro es algo absolutamente loco. Entonces, cuando él dice cosas de ese estilo, cuando sus razonamientos no tienen una consistencia, cuando el objetivo fundamental es tratar de crear un ambiente de nubosidad en Venezuela para que los ciudadanos venezolanos no vean la realidad de lo que les está ocurriendo, uno entiende perfectamente que él es capaz de cualquier cosa. ¿Dónde está el límite de la comunidad internacional? Yo no lo sé, pero sí sé que en algún punto la comunidad internacional tiene que reaccionar cuando la violación de los derechos humanos y la violación de los derechos de los individuos se hace tan drástica, que es insostenible desde el punto de vista legal y desde cualquier posición que uno tenga. Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, ex ministro de la Defensa, gracias por estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes y una feliz tarde a ustedes y a todos los conciudadanos latinoamericanos.